manera, la Biblioteca de Alejandría representó el sueño de la biblioteca de Borges, una que contuviera todos los libros del mundo. Si así fuera, pensaba el argentino, quizás todo podría reducirse a un único libro o a una única frase de 14 palabras y 40 sílabas, tal como lo plantea en el Aleph, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Tengo que reconocer que las escenas que tienen que ver con libros y bibliotecas me conmueven especialmente. ¿Será que vengo de una historia de autoritarismos enemigos de la lectura? ¿Será que vengo de un país donde las prohibiciones se sucedieron a lo largo de los años? Que vi cómo mis padres y muchos de sus amigos, para salvar la vida de sus familias, debían enterrar libros o quemarlos o tirarlos al río. ¿Será que los vi llorar por eso? ¿Será que siempre hubo libros escondidos en mi casa porque eran un riesgo para todos nosotros? ¿O será simplemente porque en y con los libros he pasado algunos de los mejores momentos de mi vida? Lo cierto es que hay escenas, decía, que me conmueven especialmente. Voy a compartir con ustedes algunas de ellas. La del violonchelista de Sarajevo es una. El 26 de agosto de 1992, en plena guerra, se dio la orden de disparar balas de fósforo contra la biblioteca de Sarajevo. Esto provocó un inmenso incendio que tardó 2 días en ser apagado y que redujo a la biblioteca solo a su estructura. A veces se nos olvida que ustedes, los bibliotecarios, son los cuidadores de ese patrimonio maravilloso que es nuestra memoria, nuestro placer y nuestra libertad. El edificio no tenía valor estratégico ni importancia militar, pero constituía el gran símbolo de identidad de un pueblo. Poseía unos 2 millones de libros y miles de documentos y manuscritos de gran valor, conservados a lo largo de siglos, tanto por musulmanes como por serbios ortodoxos, croatas católicos y judíos. Los pocos que pudieron conservarse fue gracias a los empleados de la biblioteca y a los ciudadanos que bajo las balas de los francotiradores salieron a la calle para tratar de salvar lo que se pudiera. En esta destrucción se dio una circunstancia especialmente siniestra. Fíjense, las milicias serbias que dispararon los proyectiles desde las montañas obedecían la orden de Nikola Kolkevich, profesor de literatura en la Universidad de Sarajevo, especializado en Shakespeare, usuario habitual de la biblioteca. Después del incendio, las ruinas se convirtieron en símbolo cultural del grito contra la guerra y el odio étnico. Sus paredes destrozadas han acogido artistas internacionales que desde allí, con su arte, se rebelan contra la barbarie. Es el caso de Vedran Smailović, violonchelista de la Filarmónica de Sarajevo. Su imagen en los muros devastados de la biblioteca tocando el cello dio la vuelta al mundo. Nació en esa ciudad y fue víctima del asedio. Una mañana vio cómo 22 personas morían bajo las bombas mientras hacían cola pacíficamente en una panadería. En homenaje a las víctimas, decidió tocar durante 22 días el adagio de Albinoni entre los escombros. Pero fíjense que al hablar del adagio de Albinoni se nos olvida esto, que el autor dijo haber encontrado, el autor del adagio de Albinoni no es Albinoni, o no totalmente, sino un hombre que se llamaba Yasoto, que dijo haber encontrado entre las ruinas de la biblioteca de Dresde, otras ruinas, otra biblioteca, bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, un supuesto manuscrito de Albinoni con un fragmento de la melodía. Y a partir de ese fragmento él reconstruyó lo que hoy escuchamos y nos conmovemos, que conocemos como el adagio de Albinoni. Les recomiendo, además de muchas otras cosas, si les gusta leer novelas de este tipo, lean El violonchelista de Sarajevo, que es una novela muy cortita y que debe estar por aquí, que escribió un autor, en realidad es una ficción, pero es muy, muy entrañable, y el autor se llama Stephen Galloway. Les cuento otra de estas historias. Es una noticia que apenas salió en octubre, es nuevecita, sobre la forma en que los jóvenes sirios construyeron una biblioteca subterránea para salvar miles de libros de las bombas.
Dice Abu Malek, la joven que inició el proyecto: tuvimos la idea de recuperar los libros que estaban bajo los escombros de casas demolidas. Nos preocupamos de anotar en qué casas habían sido encontrados, para luego contactar a sus dueños y devolvérselos una vez terminada la guerra. También recogimos libros que no se han quemado en las bibliotecas y librerías de la ciudad. Es una manera de salvar nuestra memoria, nuestro patrimonio cultural. La contraparte de este horror es la vida que pueden tener las bibliotecas. ¿Cuántas de nuestras bibliotecas salen de sus propios muros? ¿Cuántas participan, como el chelista de Sarajevo, en abrir las historias, o como Abu Malek, en protegerlas? Y cuando hablo de bibliotecas, estoy hablando de un espacio real, virtual o puramente simbólico, en el que los libros circulan. Se trata de la maravillosa Biblioteca de Berlín, en la película de Wim Wenders del comienzo, o de los libroburros que caminan por la sierra colombiana. Si les parece, no sé cómo estoy de tiempo, ya vendrán a callarme en algún momento, les propongo que cerremos esta charla con un par de ejemplos de América Latina. Hablaré de Colombia, que es quizás el mejor ejemplo que tenemos por estas tierras, pero no será sobre Medellín, porque es un caso que todos ustedes conocen y que ya mencioné además, sino de dos proyectos surgidos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de su red de más de 20 bibliotecas, que buscan fortalecer el tejido social y, como lo señalaba al comienzo, le dan a la escucha un papel fundamental. Se trata de dos proyectos que le dan voz a la propia comunidad. El primero de ellos se llama Cartas de la Persistencia. ¿Alguien sabe qué es? Entonces los cuento. Fue un proyecto realizado de manera conjunta por la Biblioteca, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación. Conscientes de que hoy no había una sola generación, no hay una sola generación, fíjense, una sola generación de colombianos que no hubiera vivido bajo la violencia, nació este proyecto que invitaba a responder en forma epistolar a la pregunta: ¿cómo se cultiva la persistencia para seguir viviendo en Colombia a pesar de la adversidad? La convocatoria partió de 3 puntos clave: que la carta es un escrito al que nos atrevemos todos, que toda carta va en busca de un otro y que la persistencia de la gente es digna de ser contada. Y una multitud de colombianos respondió. Entre abril y septiembre de 2007 se recibieron cartas de todos los rincones con testimonios conmovedores, siempre marcando la presencia de un interlocutor. Más de 5.300 colombianos acudieron al milenario ritual de escribir cartas. Escogieron uno o varios destinatarios y escribieron para ellos con el fin de que sus escritos se hicieran públicos. Niños, estudiantes, campesinos, personas mayores, madres, padres e hijos plasmaron por escrito sus victorias personales con el fin de compartirlas. En esas lecturas se han encontrado tesoros y sorpresas. Entre los testimonios recibidos se destacan las cartas de persistencia frente al maltrato, la violencia doméstica, el desplazamiento, el conflicto armado y el secuestro. Hay cartas sobre experiencias de vida, trabajo, búsqueda de oportunidades, vida cotidiana, cartas de niños que cuentan cómo enfrentan los miedos y los problemas, cartas para los que ya no están, para figuras públicas o para destinatarios imaginados. Los remitentes hablan, entre otras cosas, sobre la fe, la experiencia de emigrar, la solidaridad de familiares y amigos, van y vienen consejos a otros sobre cómo ser persistente. ¿Quieren que les lea un par nada más de esas cartas? Son cortitas. Aquí está el librito que además circuló y circula de manera libre y gratuita por toda Colombia. La primera, leo un fragmento, no, va completa. Dice así: mañana, empieza así: mañana lluviosa como mi alma. Selvas de Colombia, miércoles 24 de octubre de 2007, 8:34 AM. Mi mamita adorada y divina de mi alma, todos los días me levanto dándole gracias a Dios por tenerte. Esta es una selva muy tupida, difícilmente entran los rayos del sol, pero es desierta en afecto, solidaridad o ternura.
Por eso tu voz es mi cordón umbilical con la vida. Sueño con abrazarte tan fuerte que quede incrustada en ti. Sueño con decirte, mamita, nunca más en esta vida o en la otra volverás a llorar por mí. Mamita, este es un momento muy duro para mí. Piden pruebas de supervivencia, quemarropa, y aquí estoy escribiéndote mi alma tendida sobre este papel. Hace 3 años estoy pidiendo un diccionario enciclopédico para leer algo, aprender algo, mantener la curiosidad intelectual viva. Sigo esperando que al menos por compasión me faciliten uno, pero es mejor no pensar en eso. La vida aquí no es vida, es un desperdicio lúgubre de tiempo. Vivo o sobrevivo en una hamaca tendida entre 2 palos, cubierta con un mosquitero y con una capa encima que oficia de techo, con lo cual puedo pensar que tengo una casa, tengo una repisa donde pongo mi equipo, todo listo para salir corriendo. Aquí nada es propio, nada dura. La incertidumbre y la precariedad son la única constante. En cualquier momento dan la orden de empacar y duerme uno en cualquier hueco, tendido en cualquier sitio, como cualquier animal. Mamita, ya vinieron por las cartas. No voy a alcanzar a escribir todo lo que quisiera. Durante muchos años he pensado que mientras esté viva, mientras siga respirando, tengo que seguir albergando la esperanza. Quiero que sientan que lo que nos han hecho, lo que han hecho por nosotros, ha hecho la diferencia. Nos hemos sentido por ustedes, mamita, seres humanos. Bueno, Dios nos ayude, nos guíe, nos dé paciencia y nos cubra, por siempre y para siempre. Tu hija, Ingrid Betancourt. Después de años de secuestro. ¿No? Ay, y la otra que les iba a leer es una. Y esta cortita que dice Cali, mayo 28 de 2007. A quien pueda interesar, memoria. Escribo y te escribo porque me niego a morir, a callar, a olvidar. Escribo y te escribo para la memoria, para la reparación, para el perdón, mas no para el olvido. Escribo y te escribo porque no quiero ser portadora de un corazón insensible. No quiero ser portadora de un alma que no suspenda el baile cuando al otro, a la otra, les oprime la muerte. Se llama Dola y es una mujer común y corriente. Estas cartas fueron publicadas, como les decía, en libros gratuitos que circulan libremente por todo el país. Circulan libremente por todo el país y yo me pregunto si ese no es el sueño de todo bibliotecario. Como dice Ángela Pérez Mejía, subgerente cultural del Banco de la República, en el cierre del libro, ser destinatario de estas saetas esperanzadas, como ella las llama, nos conmueve y compromete. El segundo proyecto del cual quiero hablarles se llama Los niños piensan la paz y es más reciente. Después de décadas de guerra y ante la promesa de la firma de un acuerdo que le ponga fin, ¿se acuerdan que están ahora en las pláticas en La Habana justamente el gobierno colombiano y la guerrilla? El proyecto busca, y cito, escuchar lo que los niños piensan sobre la paz. Leo nada más un fragmentito del prólogo. ¿Sí estoy bien? ¿De tiempo? ¿Sí? Dice, como primeros lectores hemos escuchado de los niños, fue el mismo tipo de convocatoria, ¿no? Llamarlos a que explicaran qué entendían ellos por la paz, los niños. Hemos escuchado de los niños una interpretación compleja y reveladora que ayudará a cualquier adulto a dar contexto, a poner ciertos puntos sobre las íes y aceptar que la paz es un asunto social y cultural. Hemos constatado que los niños reconocen como guerra no solo el conflicto político, sino más bien la violencia brutal que se vive al interior de muchos hogares colombianos. Tal como lo escribe un niño, el primer recuerdo de guerra que tengo es cuando mi papá se llevó a mi hermanita al puerto para que la manoseara. O un niño de 13 años que define la violencia así, cuando el papá llega todo borracho a golpear a la mamá y los hijos. Hemos aprendido que los niños del país no se engañan. Aquí hay testimonios de niños y niñas de todas las regiones y clases sociales, del campo y de la ciudad, de los 8 a los 15 años, más de 800 testimonios, y todos entienden perfectamente la guerra como algo repudiable que es necesario evitar. Ninguno confunde ni por un instante las armas de juguete con las reales. Ninguno se permite el más mínimo atisbo de fantasía o aventura en la interpretación de la realidad.
Podría uno inocentemente esperar que los niños inventaran superhéroes salvadores o algún ser fantástico que nos pudiera conjurar, pero no. Para los niños colombianos, sus recuerdos de guerra y sus deseos de paz tienen que ver directamente con los adultos que los rodean y con la realidad brutal que ha sucedido frente a sus ojos. Ojalá, digo yo, todo esto nos sonara como una experiencia interesante y curiosa, pero lejana. Lamentablemente, la violencia que estamos viviendo en este México nuestro hace que las palabras de los colombianos nos resulten dolorosamente próximas. ¿Qué hacemos? ¿Qué haremos ante nuestra propia realidad desde nuestros espacios de amor a los libros y a la palabra literaria, pero también desde nuestra certeza de que la lectura es, como lo decíamos, un ejercicio de libertad, de independencia y de ciudadanía? ¿Qué significa hablar de bibliotecas e inclusión social en un panorama como el actual? ¿Cómo defenderemos desde allí el derecho a sueños y utopías, como lo decía Paulo Freire? Recuperemos los versos de Poirot del comienzo. ¿Se acuerdan? La biblioteca es una espera que va más allá de la letra, más allá del abismo, la espera concentrada de acabar con la espera, de ser más que la espera, de ser más que los libros, de ser más que la muerte. Seguramente las ruinas de la historia no desaparecerán, seguirán allí, acumulándose ante la mirada atónita del ángel de Walter Benjamin, pero cobrarán un sentido que no será solo el de la herida, sino el de la posibilidad de aprender a crecer y descubrir con los otros. Los sueños y realidades que nacen en nuestras bibliotecas, en los libros, en las historias y poemas talismán, tal vez no sean sino el intento de ser más que la muerte y entonar, a pesar de todo, y como respuesta a ese viejo y perdido Homero del que hablamos al comienzo, una epopeya de paz. Muchas gracias.